A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Como ustedes conocen, en las últimas semanas hemos estado haciendo una serie de análisis, consideraciones y comentarios sobre varios temas macroeconómicos. Entre ellos, hemos estado analizando el tema de las finanzas públicas. Y la semana pasada, en forma específica, hablamos sobre la proforma presupuestaria que ha presentado el presidente a la Asamblea Nacional. Y este organismo legislativo entiendo que ha presentado ya el día viernes al atardecer el informe hacia la presidencia de la Asamblea. Y ahí decíamos nosotros que había una serie de errores en la proforma. Una de ellas era la subestimación de gastos y la sobreestimación de ingresos. Y en la subestimación de gastos decíamos que habían asignado, están asignando recursos del gobierno nacional al seguro social por el 40%, además sobre una deuda de salud, sencillamente que eran insuficientes. Y eso implica un problema que se está presentando con intensidad desde el punto de vista financiero al sistema de seguridad y al fondo de pensiones del Seguro Social, como también al fondo de salud. Ya alguna vez habíamos hecho un análisis sobre la situación financiera del Seguro Social ecuatoriano y específicamente sobre la situación que tiene el Seguro de Salud y el sistema de pensiones, con un caballero que hoy hemos vuelto a invitar y ha tenido la bondad de estar con nosotros el día de hoy, que es Jorge Madera, que es una persona que conoce, está muy familiarizado con este tema. Jorge, gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa. Dime lo siguiente, ¿no? ¿Qué diagnóstico haces este momento tú con respecto a los dos fondos que maneja, de entre los varios que maneja el Seguro Social, salud y pensiones? ¿Cómo ves la situación financiera y qué ves tú al futuro si es que no se resuelve este problema? Jorge, por favor. Muchas gracias por la invitación. Mira, el tema del Seguro Social, específicamente de los fondos previsionales, se va presentando muy fuerte, muy grave en estos momentos, ¿no? Porque ya no solamente es un tema de la sostenibilidad, ¿no? que es lo que todo el mundo habla y todo el mundo espera que eso exista, al menos en el fondo de pensiones, ¿no? Sino que ya se va volviendo un problema financiero, es decir, el cómo resuelvo yo las pensiones que se vienen. Fíjate, César, que en el fondo de pensiones, ¿no? Cuando tú miras las inversiones que se han hecho por parte del BIES, cierto es que el fondo se ha ido reduciendo porque se fueron comiendo el capital, ¿sí? Sino que también, además, el problema es que ya se está empezando a tener problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque simplemente ese fondo está invertido en papeles de largo plazo, por ejemplo, los bonos del Estado. Fundamentalmente bonos del Estado. Y tú sabes que esos documentos tú no les puedes hacer plata en este momento, si no fuera perdiendo una buena porción. Claro. Entonces, realmente se tiene que ver un problema en este momento de liquidez. Alivia, de alguna manera, el hecho de que se empiece a pagar el 40% de las pensiones que fue suspendido hace varios años, ¿sí? Pero Jorge, fíjate,
el gobierno anterior hizo aprobar un artículo, varios artículos en la ley que le llamaban de justicia laboral, algo así, y ahí decidieron eliminar el 40% de contribución al seguro. Así es. Y el presidente anterior y su gente decía, usted tiene liquidez suficiente, tiene fondos suficientes, gaste, sin darse cuenta que eso era el inicio de un camino que va a crear problemas hacia el futuro. La Corte Constitucional dijo, eso es ilegal, así que devuelvan el 40%. Y en la proforma está una parte, pues el Seguro Social dice que el gobierno está solamente asignando 1.240 millones por el 40% del sistema de pensiones, pero el seguro y la gente que conoce, y tú que conoces, eso creo que está en alrededor de 1.700 millones. Así es, así es. Implica que si el gobierno no corrige, o si es que la Asamblea no corrige, va a haber 500 millones adicionales que le va a estar debiendo el gobierno al Seguro Social, pues, ¿verdad? Así es. Pero durante 3 años no se aportó el 40%. ¿Y eso cuánto es? 5.000 millones, 4.500. Sí, son montos de esa naturaleza, pero antes te aumento algo más a lo que dijiste. Ya. No solo es que dijeron, aquí hay plata, gaste, Ajá. sino que dejo de darle lo que yo le venía dando. Claro. Entonces, eso se hizo un platal, ¿no? Ajá. Que le tocó al fondo de pensiones de empezar a afrontar con el 100% de la pensión, y no hay fondo que aguante. Es por eso, César, que se dice, pues, según los estudios actuariales, que tenemos ya poco tiempo de duración del fondo de pensiones, y que si tú no haces algo en este momento, ¿no?, realmente la cosa se le puede venir muy dura a este mismo gobierno en este mismo periodo. Puede ser. Te hago una pregunta, Jorge, tú con tu experiencia. Si no se hace nada más y se dejan las cosas como están, ¿el fondo de pensiones en su monto alcanza para pagar a los jubilados 3 años más, 4 años más? ¿Cuánto? Sí, son pocos años, 3, 4 años, sí, así es, pero, y justamente, mira, seguramente quien debe estar más preocupado de todo esto, y tú fuiste ministro de Finanzas, mi estimado César, es el ministro de Finanzas, porque le va a tocar raspar la olla para tratar de afrontar el 100% de las pensiones, porque tú sabes que al jubilado jamás se le puede fallar en sus pensiones. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Entonces, el gobierno que le falle al jubilado en sus pensiones se cae. Totalmente de acuerdo. Así de simple. Entonces, en este momento tú me dices, a ver, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿No? Porque ya los análisis están hechos, César. Hay estudios actuariales, hay estudios financieros, ya se sabe cuánto han dejado de entregar al fondo, cuánto es el hueco, ya. Los análisis están ahí, ¿no? El tema, mi estimado César, es qué toca hacer ahora. Ya, las acciones específicas. Es decir, si a nosotros nos pusieran a ser los arquitectos de un nuevo modelo, de un nuevo sistema, ¿por dónde es que tendríamos que empezar? Y lógicamente yo creo que esto hay que asimilar la situación a lo que hace un médico. Tú no logras, César, minimizar los efectos de todo esto si no te vas a las causas. Tú no le pones remedio a esto si no te vas a las causas. ¿Y las causas dónde están? Las causas dónde están. Si tú miras las cosas que han venido sucediendo jurídicamente y a nivel de ley orgánica, de código orgánico, ojo, verás que la ley de seguridad social vigente es una ley común y corriente, ley normal, ¿no? A nivel de código orgánico le han ido afectando a la ley de seguridad social y la han ido reformando, la han ido girando, ¿no?, al sistema, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ese giro al sistema lo que ha implicado es provocarle una descapitalización y una inviabilidad. Entonces tú dices, a ver, ¿y provocado por qué? Muchas de las cosas que están sucediendo en este momento, y ahí vamos al tema de salud, es porque se les ocurrió, ¿no? Se les ocurrió que el problema de la salud del IES se iba a solucionar creando más monstruos de hospitales, ¿sí? Entonces decidieron invertir en eso, ¿no? La Contraloría General del Estado en este momento está analizando esas contrataciones, y habrá algún dictamen en algún momento, ¿no? Sin embargo, el destino de los dineros en materia de salud es un destino, yo diría que es un barril sin fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque
La salud, cuando estás entregada a un modelo curativo, no hay plata que te alcance, no hay plata que te alcance. Entonces, ahora ya reconocen muchos miembros del propio gobierno, y lo dijeron expertos anteriormente, ¿por qué no se invierte más bien en los sistemas preventivos de salud, que son los que te alivian el gasto futuro de salud? Entonces, esa fue una equivocación conceptual, una equivocación de arranque, ¿no? Que es la que provoca que el seguro de salud del IES demande más recursos, demande más recursos. ¿Y de dónde saco los recursos? Regresan a ver, dicen, aquí hay plata. En el fondo de pensiones. En el fondo de pensiones, ¿no es cierto? Y también el de riesgos de trabajo. También. Qué facilito, pero ojo, César, aquí hay que estar conscientes de algo. Mira que la ley vigente de seguridad social traía un artículo, ¿no? Es decir, traía 2 o 3 artículos fundamentales para defender los fondos. El que está vigente hasta ahora es que es prohibido pasar de un fondo a otro para solventar los gastos de las unidades médicas de salud. O sea que cuando hicieron eso en el gobierno anterior, o creo que alguien del gobierno actual también lo hizo, estaba violando la ley. Mira, fueron muy sagaces en esto. Había otro artículo, no recuerdo el nombre, el número en este momento, que decía textualmente que las autoridades que decidan tomar los fondos, de pasar de un fondo a otro, ¿no? Tienen pena de prisión. ¿Ah, sí? Ese artículo fue el que le protegió al sistema durante mucho tiempo. ¿No? Durante mucho tiempo, hasta cuando llegaron estos señores, se dieron cuenta que había esto y dijeron, no, le derogamos eso. Lo eliminaron. Lo eliminaron a través de una ley de estas orgánicas. Ojo. Entonces le quitan el candado y se dejan la libertad de poder hacer estos movimientos. Para mandar, para mandar recursos de un fondo a otro. Pero fíjate, César, que aquí es fundamental porque cuando nosotros pensemos en algún momento como país en poner salvaguardas que protejan a los fondos, ¿no? Hay que volver a pensar en esas cosas. ¿Por qué en ese tiempo, digamos, la comisión interventora del IES que diseñó la Ley de Seguridad Social y terminó siendo aprobada por el Congreso Nacional de ese entonces, ¿por qué pusieron ese artículo? Porque justamente esa misma fue la causa y la razón, ¿no?, de la quiebra anterior. Antes del año 2000 del sistema. Fíjate que cogían plata, aquí es una bolsa común, ¿no? Cogían de plata aquí, le ponían acá a conveniencia política de quienes manejaban. Entonces, cuando ocurre la separación de los fondos, dicen, bueno, pongamos una salvaguarda. Y le ponen esta salvaguarda de no poder bajo pena de prisión. Entonces, eso lo quitaron. Se queda el otro artículo y dice, bueno, ok, vamos a ver cómo hacemos para pasar la plata. ¿Y cómo hicieron? Dejemos que entre, impidamos que entre a pensiones el dinero que entraba y carguemos el torrente hacia salud. O sea, hicieron una especie de prestamista de un prestamista de un fondo a otro fondo. Ni siquiera eso. Tampoco. Ni siquiera eso, porque hubiera sido prestamista si es que ya hubiera entrado al fondo la plata, ¿no es cierto? Pero dijeron no, el aporte que no entre. No, que no entre, para no caer en el pecado. Sí. O sea, hicieron la arquitectura perversa a mi criterio, ¿no? Entonces, mira, estas cosas que estamos hablando, César, poco se las dice públicamente, ¿no? Y están en la ley. Te interrumpo, Jorge, pero a los trabajadores, a los sindicatos, los pensionistas, los jubilados, deberían pues comenzar una presión enorme al gobierno y a la asamblea. ¿Para qué? Para que corrijan esto, si no mañana los problemas van a ser peores, pues. Justamente, César, mira, yo creo que el país necesita entrar a hacer acuerdos nacionales sobre un nuevo modelo, porque derramar sobre piso mojado, no, o sea, más de lo mismo o unas correcciones por aquí, otras correcciones por acá, esto no nos va a servir. Aquí hay que empezar a hacer nuevas arquitecturas en salud, en pensiones, en riesgos laborales, de tal manera de que la arquitectura financiera sea diferente.
Ya. Si tú aportas el 20.6%, a ver, ¿qué hacemos con esa plata? Entre patrono y trabajador. Entre patrono y trabajador. ¿Qué hacemos con esa plata? ¿Cómo orientamos? ¿Y cuáles van a ser los modelos de gestión que rijan en el futuro Ya. para proteger esos fondos? Ya. Porque fíjate, César, no es que se ha sufrido de ingresos, se ha sufrido de mal uso de la plata. Mala administración de los recursos. Mala administración de los recursos. Entonces, y eso es modelo de gestión. Cuando tú empiezas a corregir las cosas, Ya. los modelos de gestión, empiezas a tapar las fugas, ¿no? Ya. Porque el sistema de salud del IES es una fuga permanente de dinero. No hay plata que alcance. Ya. No hay plata que alcance. Entonces, punto número 1. Ya. Cambiar los modelos de gestión, mover todos los temas de institucionalidad. Y me voy a referir a algo que tampoco se habla aquí, Ya. ¿no? Fíjate que qué fácil que es para un organismo colegiado encima de eso, incompleto, porque fue el incompleto el que hizo la resolución 501, ¿no? Lo hicieron entre el representante del gobierno y representante de los trabajadores. Ya. Ellos dos movieron eso, ¿sí? Pero qué fácil para ellos es decir, tomo de aquí, pongo para acá, muevo de aquí, pongo para acá, y se acabó, y se van. Ya. ¿Ya? A ver, cuando tú miras otros sistemas de seguridad social en otros países, César, ¿no? Tú tienes una institución responsable de los ingresos, un SRI de la seguridad Ya. social. ¿Sí? Tú tienes una institución específica de prestaciones pensionales, Ya. ¿ya? Que defiende ese fondo, ¿no? Y tienes otra de salud y otra de riesgos laborales. Cada una con su responsabilidad, cada uno defendiendo lo suyo. ¿Ya? ¿Tú crees que si en este país, César, hubiese estado integrado así, ¿no? Con esas responsabilidades individuales, hubiera podido alguien decir, Tomar. pasa este fondo a este a otro? De acuerdo. Sobre el De acuerdo, cadáver de esos de acuerdo, directorios, pues, mi de estimado acuerdo, César, ¿no? de Entonces, acuerdo, con de esto, a ver, no estoy dando yo una receta, ¿no? Estoy haciendo una reflexión de cómo es que se tiene que pensar a futuro, Ya. ¿no? Porque de lo contrario, si no se da este tipo de soluciones, yo quisiera, por ejemplo, ver el seguro de salud del IES y su sistema médico, ¿no? Regido por un directorio Ya. consistente, muy profesional y que defienda eso, ¿no? Y que busque la manera de hacer los ahorros, que busque la manera de Ya. hacer los Ya. ingresos y que también busque una manera positiva de integrarse a la red pública de salud, Ya. ¿sí? Igual otro Ya. en pensiones. Y que todo esto esté bajo el paraguas como un holding del Seguro Social ecuatoriano. Mira, entonces ya no tienes a dos fulanos que vienen y te resuelven cualquier Ya, cosa. claro, ¿Me entiendes? claro, claro. Ah. Claro. Entonces, ese es un segundo elemento. Ya. Un tercer elemento referido a la institucionalidad, César, es, a ver, ¿quiénes y cómo llegan a integrar el Consejo Directivo del Seguro Social? ¿No? ¿Con qué competencias, con qué antecedentes? ¿Sí? Entonces, cuando tú miras, a ver, dime cualquier banco privado del país, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que le piden a cualquier persona para integrar un directorio? Tiene que tener las más altas cualificaciones, Claro. experiencia, o sea, tiene que demostrar muchas cosas para llegar Claro, allá. claro. ¿Sí? Acá no, acá puede llegar políticamente, digamos, cualquier persona. De acuerdo, ¿sí? de acuerdo. Entonces, de acuerdo. mira, es un tema de competencias, ¿no? Y si así vamos hacia abajo, ¿quiénes son los personajes que manejan o deberían manejar todas las diferentes instancias ejecutivas de la seguridad social? Igualmente, ¿con qué competencias tienen que Claro, llegar? claro. Entonces, cuando miras así, puedes decir que puedes estar empezando a reconstruir o a construir una institucionalidad, Todo, ya. ¿no? Ya. Y así hay otras cosas, por ejemplo, el Seguro Social tiene una gran cantidad de normativa interna, es una verdadera maraña jurídica. Realmente tú tienes que ser un sabio para conocer eso y tener una memoria privilegiada para saber eso. Pero tú sabes que todos estos sistemas se aterrizan en normas. Claro. ¿no? Pero anda, mira la cantidad de normativa que hay y muchas de ellas ya desactualizada, desalineada con la Constitución. Pero Jorge,
uno dice, el gobierno debe saber los problemas serios que hay en el sistema, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué no toman decisiones a los efectos de ir caminando por un sendero diferente al actual? El actual sendero nos va a llegar, como alguna gente decía, a la quiebra del Seguro Social. ¿El gobierno no está consciente de eso? Segundo, cuando uno observa que el ministro de Finanzas, al enviar la proforma, o el presidente, pues, pero el ministro de Finanzas es el responsable, ¿verdad? Y coloca por el 40% nada más 1.240 millones de dólares, cuando el 40% de este año va a ser como 1.700 millones, según cálculos que hace gente del sector privado y la gente del seguro. 500 millones de diferencia en la estimación. Entonces uno dice, ¿el gobierno entiende o no entiende? Porque uno entiende, yo entiendo, tú entiendes que el gobierno tiene problemas de dinero. Sí, 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 sí. Pero por eso estás en el poder, pues. Cuando tú estás en el poder tienes que resolver los problemas. No les puedes decir a la gente, venga resolviendo el problema a mí, pues. Entonces, ¿tú crees que el gobierno está consciente de la gravedad de este tema que estamos conversando en términos del Seguro Social? Verás, yo sí quisiera, aspiraría, César, a que el señor presidente Moreno tome el toro por los cuernos, ¿no? Y empiece a dictaminar las cosas como tienen que ser, ¿no? Porque, mira, yo estaba haciendo en conjunto con algunos profesionales un análisis de la proforma presupuestaria. Decía, bueno, a la final hay muchas partidas de presupuesto que están reducidas, o sea, que no han puesto lo que deberían poner, pero que también es en una economía en soletas, ¿no? Entonces, claro, cuando el ministro de Finanzas dice, bueno, tengo que ser una buena madre y empezar repartiendo lo que tengo de la mejor forma que pueda en este momento. Y se aspiraría a que en el transcurso del año vaya encontrando las fuentes de financiamiento para hacer las reformas presupuestarias correspondientes. Así le estamos entendiendo nosotros, ¿no? Sin embargo, bueno, esa es una parte, ¿no? Fíjate que al ministro de Finanzas en este momento no le toca más que ir remendando con lo que tiene. Claro, claro. Okay. Pero el problema de fondo con eso no se ha solucionado, ¿no? Mira, César, estamos hablando de que el Estado, en suma de todo el hueco y todo lo que le queda debiendo al Seguro Social, aparte, déjale a un momento los bonos del Estado porque son inversiones, ¿no? Aparte de eso, son cantidades que rayan entre 7.000 y 8.000 millones, entre la deuda por el 40%, la deuda de salud y todo esto que ha ocurrido con los fondos, ¿no? Alguien sugería 9.000 millones de dólares. Que es una monstruosidad. Puede ser, es una monstruosidad, es una locura, ¿no? Fíjate que 6.500 millones de dólares fue el presupuesto del Estado cuando entraba Correa. Claro. Imagínate, es para dimensionar. Sí. Ahora el presupuesto, no sé en cuánto está, es una locura, ¿no? Pero fíjate, es bueno ir haciendo esas comparaciones. Pero ¿qué es lo que te dice un problema de ese tamaño, de esa naturaleza? Es que tú no puedes solucionar eso con acciones de corto plazo, para empezar. Claro. Tú tienes que encontrar, ¿no?, una fuente de ingresos de largo plazo que te permita, permanente, que te permita ir cubriendo de a poquito eso y sosteniendo el sistema. Entonces, claro, suena lógico, ¿no?, que el país debería encontrar alguna fuente de ingresos futuros de largo plazo que podrían ser titularizados, ¿no? Y poder ir cubriendo ese hueco fiscal, porque estaríamos ahí trabajando en beneficio de los jubilados de ahora y de los jubilados de mañana, pero le estás dando una solución ante un problema estructural, una solución estructural. ¿Sí? Entonces, esa es la arquitectura que es necesario pensarla, porque mira, el país ya va a empezar a chillar por todo lado, ¿no? Y se va a cansar nuevamente de las protestas, y con eso no vamos a ir a ninguna parte, ¿no? Yo creo que el Estado ecuatoriano le está debiendo a la sociedad muchas cosas que solamente pueden ser solucionadas con este tipo de
Claro, mecanismos, ¿no? Porque claro. salvo que nos encontremos otra mina petrolera por ahí, Claro. y te suba a $200 del barril de petróleo De para acuerdo. decir este De pedacito acuerdo. pongamos acá, ¿no? Y eso no va a pasar. Y eso no va a pasar, De acuerdo. entonces vamos con certezas, ¿no? De acuerdo. A ver, ¿por qué no pensamos en que, a ver, el gobierno nacional sacrifique los ingresos para el fisco de un pozo petrolero y más bien lo mandemos para acá para capitalizar esto de acá? Cosas creativas de esa naturaleza, Claro. ¿no? Que hay que pensar. Yo creo Ya, que Jorge. hemos conversado con varios economistas, ¿no? Ajá. De fuste y bueno, parece ser que la solución puede estar por ahí, pero hay que crearla. Ya, Hay que ya, crearla, Jorge, sí. ya, Jorge. Amigos y amigas, hemos escuchado a Jorge Madera. Hay un problema serio que cada vez se vuelve mucho más complicado y grave que el gobierno tiene que resolver. No está satisfaciendo a la ciudadanía el gobierno en términos del seguro social. No lo está. Y sencillamente tiene que tomar decisiones. Si no toma decisiones, sencillamente lo que va a pasar es, en pocos años, definitivamente el seguro social quebrará. No porque nadie quiera, sino que eso van a ser los hechos. Entonces, señor ministro de Finanzas, señor presidente de la República, espero que su gente haya escuchado este programa sobre este tema y hayan escuchado a Jorge Madera, que tiene experiencia en este caso. Se necesita resolver el problema. Alguien del seguro había calculado, como nos dice Jorge, que la deuda del gobierno al seguro está cerca de 9.000 millones de dólares. 3.000 y pico de millones, que es el seguro de salud que el gobierno anterior no quiso pagar y este gobierno dice que sigue analizando. Año y medio siguen analizando, es una monstruosidad. Esta incompetencia, incapacidad del gobierno de llegar a una conclusión sobre esa deuda. ¿Sí? Tiene los 3 años que no se reconoció el 40% por una ley especial que es inconstitucional. Ahí hay como 4.500 millones de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa es grave en el seguro social. Los trabajadores, sus líderes, los pensionistas, los jubilados, tienen que salir a presionar al gobierno para que tome decisiones en este tema del seguro social, así como en cuestiones macroeconómicas. Gracias nuevamente por estar con nosotros, amigos y amigas, y volveremos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.